tal y como hemos comentado, bueno, pues tenéis aquí los apuntes. Digo, echar vosotros un vistazo a una serie de cosas que hay aquí, todo esto, y luego por otro lado, pues bueno, paneles de trabajo, lo vimos el otro día y lo veremos en su momento. Hace referencia, en este caso, a los paneles de trabajo, a estas pestañas que tenemos aquí abajo. Ya las veremos. Más adelante, cuando empecemos a dibujar, ya veremos qué juego nos dan. Vamos a continuar, tal y como tenemos aquí, en vez de con los paneles de trabajo, los saltamos, y vamos a continuar ya con el editor de esquemas. ¿Cuál es o qué es el editor de esquemas? Pues esto. ¿Qué tenemos en el editor de esquemas? El entorno. ¿Qué entorno tenemos en el editor de esquemas? Este. ¿Qué podemos ver aquí? Lo que comentábamos el otro día. Los menús desplegables en el cual vamos a encontrar el 100% de lo que se puede hacer con esta herramienta, pues desde los plays, colocar componentes, hasta, bueno, muchas más cosas, como vamos a ver, el design, el tool, report, etcétera, etcétera, etcétera. Luego nos metemos con los detalles. ¿Qué más vamos a ver aquí? Las barras de herramientas. Las barras de herramientas rápidas, que son todas las que hacen referencia, en este caso, como veíamos ya el otro día, al estable SCH, es decir, al editor de esquemas. Porque si yo me meto en el home, me cambia la barra de herramientas. ¿Por qué? Porque son distintas herramientas. Entonces, todas estas herramientas que aparecen aquí son las que hacen referencia al editor de esquemas. ¿Qué más me encuentro aquí? El área de trabajo. El área de trabajo, que es una hoja, pues podemos ver aquí, es una hoja de trabajo en la que ya por defecto, porque hemos cogido el template por defecto, pues por defecto me trae una hoja de este tamaño. Aquí pone que es A4, vale, pues es A4, ya veremos, en el que aparece además marcada con las referencias como los mapas, ¿no? Filas y columnas, 1, 2, 3, 4, filas A, B, C, D, al objeto de que cuando yo tengo que dar una referencia de un componente, oye, mira, igual que los mapas, está en el B3, está en el B3, en la zona B3, esta zona. Aquí es donde yo voy a dibujar el esquema. ¿Qué más? El lado izquierdo, el área de paneles, de navegación, en el que aparece el proyecto. Ahora mismo tenemos activa el proyecto. Tenemos activo el proyecto y me aparece pues la configuración de este proyecto. Esto se puede cambiar. Todo. Yo os aconsejo que no cambiéis nada, porque luego llevar a su sitio cuesta un poco. Yo esto lo pincho por aquí, lo puedo traer a la derecha, hacer lo que me dé la gana. Aparte de eso, veíamos el otro día, ¿qué tenemos aquí? La pestaña de proyectos. ¿Qué más? Aquí en la parte de abajo tenemos 1, 2, 3, 4. Si yo voy a Files, pues tengo la pestaña o el área de documentos. Pues mira, pues los documentos abiertos o los que hemos abierto recientemente, abrir un proyecto, new, bueno, yo normalmente este no lo utilizo. ¿Con qué más nos encontramos? Con el navegador. Navegador tenemos aquí. Bueno, ya veremos exactamente qué es esto. Me va a dar detalles de los componentes, pero más adelante. Y luego el SCH Filter, bueno, pues filtros. De momento nosotros nos quedamos con nuestro proyecto. ¿Qué más nos encontramos? No sé si muy importante o bastante importante, bastante interesante. Aquí en la parte izquierda inferior me aparece que es X220 y 200, es decir, las coordenadas de dónde se encuentra el ratón. Ahora mismo el ratón está en una coordenada X530 y 450. Si lo pongo aquí, está en 30,730. Si lo pongo aquí, está en el 40,60. ¿Qué he querido deciros con eso? Que el 00 lo tengo aquí. Y voy subiendo, incrementando e incrementando. Me da las coordenadas, que es muy importante. ¿Qué más cosas me marca aquí? Me marca que el grid es 10. ¿Grid qué es? Grid es rejilla. Si os dais cuenta, aquí en gris aparece un cuadriculado, que va a ser muy interesante. Entonces, en este caso, si yo me coloco aquí, el ratón, no acierto exactamente, es un X540 y 560. X540.
el siguiente punto, si lo consigo empalmar bien, que sería este, X 560, este X 580, 20 en 20. ¿Y cómo es que el grid me dice que es 10? Aquí, si no me hace la faena, que no lo sé, igual me hace la faena, estoy aumentando el zoom, ya veremos luego cómo, pero yo lo estoy haciendo con el control, pulsando la tecla control y moviendo la rueda, ya veremos cómo, ¿eh? Si yo pongo aquí, marca 820 en X y 830 en X. ¿Lo veis, no? 830, la X coordenada 830 y en el otro la X 820. ¿Cómo es que antes entonces el cuadriculado me daba con 20 y no con 10? Este grid de 10 es la distancia del cuadriculado en píxeles, en separaciones. ¿Por qué me daba antes 20 en lugar de 10? Si yo voy bajando el zoom, daros cuenta, lo que ocurriría aquí es que si este grid fuese de 10, se vería tanta raya que no serviría para nada. ¿Para qué me sirve a mí esta raya? Simplemente para que si tengo que pinchar un componente, pues lo pueda pinchar. Normalmente tenemos que tender a colocar los componentes en los cruces. Con lo cual, pues bueno, me ayuda a colocar los componentes. Jo, si esto fuese el doble de líneas, habría tanta línea que ya se vería mal. Entonces, al cambiar el zoom, cambia un poco la visibilidad. Pero en este caso, el grid me marca que es 10. Separación debiera, a pesar de que aquí me marque 20, es debido a la visión, pero por defecto es 10. ¿Qué más cosas tengo aquí? Aquí me encuentro con esto. Esto es el cajetín. Eso es muy importante. Y os digo desde ahora, el que me haga los esquemas y se piense que porque ha hecho el esquema ya está bien, que el cajetín es secundario, que sepa que le faltan puntos. El cajetín es muy importante. El cajetín es documentación y la documentación es muy importante. Esto es típico en todas las láminas, aparece. Que bueno, pues aquí aparecen varias opciones. Hay varios tipos de cajetines, lo veremos. Aquí normalmente se escribe el título, el número, la revisión. Hemos dicho antes una fuente de alimentación y dentro de 2 meses cambiamos porque faltaba un componente y dentro de otros 4 meses cambiamos porque pues revisión, versión 1, versión 1, 1, 1, 2, 2, así sucesivamente. La fecha me la pone él automáticamente, punto. La hoja, aquí tenemos que escribir una D, en nuestro caso esta estable va a ser una de una, punto. Pero si es ese esquema que os he dicho antes, de una placa base de un ordenador, que es un esquema que está compuesto en varias hojas, 4 hojas, pues 1 de 1, 2 de 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. File, el fichero, ¿cuál es este? El fichero está en el G 2013 patatín patatán, estable SCH, el nombre del fichero, dibujado por, no sé, Nicolás Morillo. Eso hay que rellenar, ya veremos cómo se rellena eso, hay varias formas de rellenar eso. Aquí está. ¿Qué más cosas tenemos? Lo que os he comentado antes. Yo aquí me voy a encontrar con varias pestañas, con la pestaña System. En esta pestaña System, Sistema, Project, quito Projects, desaparece Projects. Quiero ver, yo siempre veo ahí Projects, le meto Projects. Es decir, lo que yo quiera que aparezca o no aparezca allá, pues lo puedo seleccionar aquí. No es demasiado importante. Design Compiler, bueno, de momento no es importante para nosotros. Todo esto que digo yo aquí lo podemos acceder por allá, pero por aquí también. Lo podemos acceder, por ejemplo, lo que hemos visto antes, a través del Windows, pero bueno. Set Compiler, de momento lo dejamos, no nos importa. SCH, este sí va a ser
va a ser bueno. Diferentes opciones del SCH. De la hoja de filter ya lo veremos. Instruments, no le vamos a hacer mayor caso. Shortcodes, esta es buena. Esta es buena. Vaya hombre, lo que os he dicho. Cuando te pones a... las cosas caben donde quieren y empiezas a mover, se mueve todo. Esta es buena. Los shortcodes son las teclas rápidas, cortas. Os he dicho yo que ¿cómo estaba haciendo para variar el zoom? He pulsado la tecla control y he movido el scroll, la rueda. ¿Y eso cómo lo sé? File, edit, ver, zoom, zoom out, página up, página down. En algún sitio lo tengo, ahora mismo no me acuerdo aquí dónde. Schematic, show course. Mover cursor, vamos a ver si me ve aquí, si lo veo, si lo encuentro. A ver, me dejo ayudar, Control, en vez de mirar ahí, mirando aquí. Bueno, ya veremos. Iremos viendo poco a poco. Esta es la chuleta. Luego vamos a ver que podemos cambiar esto. Ya veremos dónde, cómo y todo. Aquí tenemos varias, como os he dicho, varias opciones. Cuidado, porque alguien sin darse cuenta al loro todos, le da aquí y se vuelve loco. Pues ya había dicho Morillo que había un sitio en el cual podíamos acceder a ver las pestañas. Y andará. Y lo hemos escondido y tenemos que volver a recuperarlo. Cuidado con eso. Ya tenemos. ¿Qué podemos empezar a hacer aquí a continuación? Aquí a continuación, después de ver este entorno, como hemos visto, lo que nos aparece son la barra de estados, y lo que nos explica estos apuntes, lo que nos explican es, bueno, ojo, ni eso, no explica, muestra, y da alguna pequeña explicación de lo que son todas las opciones de todos los menús desplegables. Bueno, perdonad, de las barras de herramientas, no de los desplegables. Y aquí está, ¿y qué es? Que, daros cuenta, tenemos aquí una barra con todas las herramientas, otra, un montón de barras. ¿Vamos a ponernos a ver ahora aquí todas esas barras? Pues va a ser que no. Va a ser que no porque es que no merece la pena, porque lo único que vamos a hacer es, yo voy a meter la chapa de lo que son y luego no vamos a saber recordar, no vamos a recordar lo que yo diga. Entonces, bueno, pues lo que sí vais a tener que hacer vosotros, y no lo toméis como una cosa que va, como solo nos ha dicho para leer, no le vamos a hacer caso. Todo lo contrario. Tenéis que leer esto. Simplemente que se quede. Hoja nueva, abrir archivo, guardar archivo, imprimir archivo, vista preliminar. Son cosas típicas. Tenemos que seguir leyendo esto. Visor de hardware, ajustar el zoom para ver todo el documento. Zoom para área seleccionada. Estos dos se utilizan la tira. Estos dos. Yo ahora os voy a decir los que tenéis que marcar. Estos dos se utilizan la tira. Cuando haces en el esquema un zoom que ya no sabes ni por dónde andas, me vais a dejar que en vez de abrir este, abra, por ejemplo, el intermitente que teníamos antes. Este. Pues lo tengo vacío. Yo creía que lo tenía bien, que tenía con cosas. Bueno, voy a abrir este otro. A ver si me deja la fuente de alimentación. Este lo cierro. Ah, no, otra forma, mirad. Este lo cierro. Botón derecho, close. Este lo quiero cerrar. Botón derecho, close. Esto, que decíamos. Cuando yo aquí hago cosas como esta,
que no sé ni dónde estoy, que cualquiera busca o no busca, un botón que se utiliza muchísimo es este que tenemos aquí. Llenar la pantalla con el documento. Le das, ¡pum! Ya está. Cuando quieres ver un detalle, si yo quiero ver el detalle de esta resistencia, puedo hacer con el zoom, cambiar, botón derecho, botón izquierdo, zoom in, zoom out, o puedo hacer el zoom de área. Selecciono el componente en el que quiero hacer el área. Ya está. Son dos herramientas que sí conviene. Yo voy a decir ahora, de todas las herramientas que hay, volver a ocupar toda la pantalla. De todas estas herramientas, las que más vais a utilizar de momento, por lo menos. Estas dos un montón, lo que os he dicho, estas dos. ¿Qué más? Bueno, cortar, copiar, pegar. Ventana de selección, la típica, no hay ni que decir, lo mismo que en todo Windows. Mover elementos, deseleccionar, filtro, deshacer, rehacer. Hacer y deshacer es lo mismo que en Windows. Control Z, control Y. Control Z es marcha atrás, control Y es marcha adelante. Permite desplazamientos, búsqueda de componentes, lo veremos. Wiring, bueno, pues wiring es colocar líneas. Ya las veremos. Yo ahora no las voy ni a nombrar. Quiero que seáis vosotros los que vayáis leyendo esto, y bueno, pues habrá cosas que entendáis y cosas que no pasa nada. Las que no entendáis, ahí quedan. Cuando empecemos a hacer el esquema, os hará falta hacer un conexionado. Entonces diréis, oye, ¿dónde coloco? Entonces será el momento de ir a buscar. Lo que os digo tantas veces, vamos a aprender el qué. Yo necesito colocar, cuando he colocado todos los componentes, necesito hacer las conexiones. ¿Qué tengo que hacer? Conexiones. ¿Cómo? Entonces es el momento, yo os diré, pues mira, aquí, donde sea, os diré yo. Pero lo vais a tener aquí. Todas estas cosas las vais a tener aquí. Formato incluso de la hoja, la navegación, cosas varias, utilidades, que no os dicen ahora, seguramente la mayoría no os van a decir gran cosas, pero algunas son interesantillas. Dibujos, colocar dibujillos en el esquema, líneas rectas, gráficas, sin más. Cada una de las cosas, conviene que las leáis para que sepáis cuáles son las posibilidades que hay. Ahora no os va a hacer falta, pero para cuando os haga falta. Alinear componentes, esta va a ser muy buena, ahora no la vamos a utilizar. Más adelante sí, ahora no. Alinear componentes, colocar componentes, en este caso pues alimentaciones, si la masa GND, todo, potencias. Colocar componentes los típicos de resistencias, puertas lógicas, tenéis aquí todos los componentes. Normalmente no vamos a venir por aquí, ya os diré por qué o cómo. Fuentes de alimentación, generadores, el editor de esquemas, lo mismo que hemos dicho antes, lleno o no lleno. Y básicamente eso es decir, básicamente lo que hemos hecho es dar un paseo rápido por todas estas utilidades que aparecen aquí, que normalmente ni sabemos qué son. Normalmente yo digo ahora, pues que yo tengo que colocar una línea. ¿Y eso dónde? Pues bueno, tengo dos opciones. Colocar una línea, colocar place. Me vengo al place y tengo aquí varias opciones. Bus entry, party, white, línea. Vale. Y la otra opción es, todas las líneas, las herramientas de línea son estas. Yo no sé cuál es, pero si me pongo encima y espero un rato, place, white, place, bus, place, signal, net, GND power, VCC power port, place parte en genérico, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo me voy poniendo encima y espero, como este, es zoom area, fill all objects. Os ponéis encima y esperáis, os salta una leyenda y eso os va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo?
Hemos asentado las bases. Y ahora tenemos que empezar a dibujar. Y antes de empezar a dibujar, ¿qué tenemos que hacer? Antes de empezar a dibujar, vosotros, si os digo que dibujéis un esquema, ¿qué es lo primero que hacéis? Venga, a ver. Ideas. Yo os digo, oye, ¿qué? A ver, encuentro aquí el esquema. Me tenéis que dibujar un esquema parecido a... No sé ni dónde está aquí. No sé, parecido a este. Por decir algo, ¿eh? Este. ¿Qué hacéis? Venga. Fotocopiar no vale. Yo no sé, yo he leído el diagrama de bloques que hay que hacer. No, yo digo dibujar este esquema. O sea, tachi. Pues la Copiar. junta de limitación empezaría. ¿Qué harías tú? No, vamos a suponer que somos un poco tontos. No, dibujar el esquema. Los componentes, los componentes. A ver, ¿qué es lo que haríais? Coger un lápiz. Muy buena, o sea, eso sí, coger un lápiz. ¿Qué más? Una borragoma, ¿Qué más? un papel, Un papel. Así, seco, un papel. cuadriculado. Cuadriculado. O sea, sí, seco, un papel cuadriculado. Un papel cuadriculado. Sí, según Sí. como sea el del dibujo también. O sea, Según como sea el del esquema que vas a copiar, pues coges un papel parecido a ese. parecido, ¿qué quieres decir con lo de parecido? Igual. Igual, ¿qué quieres decir con lo de igual? ¿Igual en qué? En la forma, en tamaño. Tamaño del papel hay que elegir. El tamaño del papel. ¿No? Son cosas tontas, pero como os digo yo, es el qué. Y es importantísimo el qué, porque eso luego se va a traspasar aquí. Esto tiene una ventaja, que si yo empiezo a hacer el esquema y luego no me cabe, pues puedo hacer la hoja mayor. O sea que aquí se puede escoger un tamaño de hoja. O sea que ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Escoger un tamaño de hoja. ¿Qué más tengo que hacer en ese tamaño de hoja? Tú me has dicho que vas a coger una hoja cuadriculada. Sí, pero ¿con qué cuadriculado? Tienes que elegir el tamaño del cuadriculado, ¿no? Tienes que elegir el tamaño de la hoja. Tienes que decir el cajetín, qué, cómo, cuándo, o sea, qué formato de cajetín, qué tamaño va a ocupar y todo. O sea, lo primero que tienes que hacer es, antes de empezar a dibujar, coger y determinar las características de este esquema, el soporte de este esquema, lo primero. Una vez que hayamos elegido eso, ¿qué tendremos que hacer? Empezar a dibujar. Mañana empezaremos a dibujar. Hoy vamos a quedarnos con la primera parte. Vamos a coger el lápiz, la goma, el tamaño de papel, vamos a establecer el cuadriculado, el grid, y vamos a pensar un poco luego cómo lo hacemos, pero lo primero es eso, es decir, configurar las propiedades o las características de la hoja, que no de la herramienta. La herramienta, cuando yo la he abierto, como habéis visto aquí, por defecto, él ha tomado una hoja A4, con este tipo de cajetín, con un grid de 10. Por defecto tiene esos valores, pero no quiere decir que esos vayan a ser los valores que yo voy a utilizar. Con lo cual lo que voy a tener que es elegir las propiedades de la hoja. ¿Dónde puedo elegir las propiedades de la hoja? Las propiedades de la hoja yo las voy a elegir en el diseño al loro, Document Options. Os vais a liar, os lo juro. Tenéis una ventaja, que yo hace que he aprendido a trabajar con Altium hace poco tiempo. Pero ya son 3 años. Pero todavía tengo fresco todos los problemas que tuve. Vais a tener un problema, que os voy a decir yo, cambiar el tamaño de hoja. Si venís aquí al Document Option, os va a dejar cambiar tamaño de hoja. Pero si vais a las propiedades del programa, por defecto, os va a dejar cambiar tamaño de hoja. Entonces vais a decir, bueno, ¿y cuál de los dos cambios de tamaño de hoja tengo yo que utilizar? La diferencia es, lo que es el tamaño de hoja por defecto cuando yo abra la utilidad y que se va a coger para un determinado, para siempre que abra un proyecto,
Y otra, una vez que yo tenga hecho eso, aquí ya me ha abierto que yo el estable lo quiero dibujar sobre una A4. Bueno, imaginaros que yo lo quiero dibujar sobre una A5, porque una estable de 4 componentes como este que tenemos aquí, dibujado en una A4, pues nos sobra todo. Pasa que, bueno, nosotros normalmente, luego la verdad, en una A5 no lo hacemos, porque el formato normalmente que utilizamos, típico de andar entre manos, es de A4. Pero bueno, imaginaros que quiero yo cambiar eso. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde? La forma es, como os he dicho, es de sí, document option. Que no, vuelvo a insistir, que no, tools, a ver si me deja, schematic preference. De los dos sitios puedo llegar yo a pantallas similares, pero son distintas. Este es schematic preference, son las preferencias del esquemático. Daros cuenta lo que me abre. ¿Os suena esta pantalla? La que he abierto antes, aquí en sistema, para ver en el default location. Esta pantalla, yo aquí seleccionaba esto. Sin embargo, cuando yo he abierto esta otra, por aquí, de Sync Tool, me ha abierto esto que tenemos aquí. Son distintas. Yo aquí voy a poder elegir, el tipo de grid voy a poder elegir, pero este va a ser el grid por defecto. Ya está. No es lo que yo busco ahora. Yo lo que estoy buscando es del documento. Para eso es de Sync Document Option. Es decir, para ahora. Yo aquí pongo una A5, una A6, teipa, pipa, cierro esto, vuelvo a abrir, abro un proyecto nuevo y no se acuerda de nada de lo que he hecho yo aquí. Esa es la diferencia. Aquí me encuentro con 4 pestañas. En los apuntes me parece que os aparecen, no sé si son 2 o 3. Esto va cambiando con las versiones, pero es parecido. 4 ventanas, pestañas que son bastante intuitivas. Por defecto me abre la de Sheet Option, o opciones de la hoja. ¿Y qué me está marcando aquí? Orientación de la hoja. Lo que hemos dicho, la hoja. ¿Cómo voy a hacer el dibujo? Yo, en Landscape o en Portrait. Tumbada o de pie. Elijo. Tenemos que elegir. Tú eso lo hacéis por instinto. Como has dicho, me ha gustado lo del lápiz, ¿no? Coger la hoja y sin preguntarte nada, ves un esquema que tiene una estructura paisada, coges la hoja, la tuerces y empiezas a dibujar. Pero eso lo haces por instinto, pero lo haces. Y aquí aquí hay que hacerlo. Tipo de hoja, title block. El título de block es el block, aquí el cajetín. ¿Qué tipo? Estándar o ANSI. Son diferentes, la estructura, la forma. Show reference on, mostrar las zonas de referencia. Vamos a ver, aquí lo malo que tiene es que no se borra. No, ya sé que no se borra. Lo malo es que no me cabe y ando como un negro. A ver, lo hago con el ratón, que si no con este no tiene suficiente. Ok. Mirad aquí, Aquí. Ok. Pen. Es lo bueno que tienen estas herramientas, que cuando una cosa no sabes qué es, lo haces y ves qué es lo que provoca. Ha quitado las referencias. De sí. Document Option, Show Reference. Tipo de referencias, alfabéticas, top bottom, o lo que sea. Show Border, mostrar el border. Template Drive lo dejamos, identificativo, color del borde, pues lo podemos cambiar el color del borde. Esto, ponerse a mirar todo lo que hay aquí, es una burrada. O sea que ahora yo os empiezo a explicar aquí todo lo que es una burrada. Aquí ahora lo que me interesa es, oye, ¿qué es lo importante? Lo importante es la orientación de la hoja, el title block,
el estándar, esto ni tocamos porque va a ser las referencias que las dejamos, de aquí nos olvidamos, grid, snap grid, visible grid, hostias, dos grid, visible grid, décima de pulgada, 10 puntos, hemos dicho que es la distancia entre estos cuadrados. Ojo, el snap grid, muy importante, no, más importante, no, más importante, como se dicen ahora, es súper importante, el snap grid. ¿Qué es el snap grid? El snap grid es el grid de salto, es decir, donde me va a permitir a mí colocar componentes. Vamos a hacerle la prueba. Ya digo que esto sí es muy importante, muy importante. Vamos a hacer la prueba. El snap grid es el punto en el que me deja colocar componentes en la hoja. Daros cuenta que aquí el ratón me deja moverlo tranquilamente, ¿lo veis? Ya, pero otra cosa cambia si yo cojo, por ejemplo, una alimentación. Aquí tengo, ¿no? La alimentación a punto de, vemos, ¿no? Voy a intentar moverla hacia la derecha. ¿Qué ocurre ahí? Que no me deja colocar en la mitad, solo me deja colocar en un punto o en el otro. El snap grid. Miramos abajo la referencia. ¿En qué referencia estoy yo trabajando en la X? 550. ¿Y ahora? 540. O sea que solo me deja pinchar este componente en el 540, 50, 60, 60. Ahora bien, si yo le digo Document Options, Snap Grid, en vez de 10.5, ok, aquí tengo, ¿veis cómo me deja ahora colocar en la mitad de los cuadrados? Eso es muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es decir, yo con qué Snap Grid voy a trabajar. Si le dejo el que tiene él, le dejo y punto pelota. El Electrical Grid lo dejamos por ahí de momento. Y os digo que va a ser muy importante, ¿eh? Y luego, pues bueno, el estándar, una A4, una A3, daros cuenta, no me deja meter una A5, sin embargo, pues yo puedo colocar aquí, justo, a medida, la hoja que a nosotros nos dé la gana, colocamos los valores y ya está. No va a ser nuestro caso, A4 y se acabó. ¿De acuerdo? Primera pantalla. Y ojo con el grid, el snap grid. Nos va a perseguir hasta el mes de febrero. Va a andar detrás nuestro dándonos dolores de cabeza el snap grid. ¿Qué más cosas tenemos? Parámetros. Lo miramos. Solo lo miramos, ya veremos para qué. Parámetros. Pues, current date, current time, date, draw by, amigo. ¿Os suena esto? Draw by. Un segundillo. ¿Aquí qué ponía? Draw by. Dibujado por. Y aquí, design otra vez, document option, parámetros, draw by. Ingeniero, imagen, modificar, organización, project name, revisión, seed number, time, es decir, hay una serie aquí de parámetros, autor, dirección, ya veremos para qué. Son parámetros que se van a convertir en parámetros flexibles. De momento sabemos que está ahí. A mí me interesa que el parámetro autor yo le asocie, por ejemplo, a Nicolás Morillo. En este proyecto, claro. En el proyecto, en la estructura de Altium no.
porque si luego en este ordenador entra otra persona que no es Nicolás Morillo, no me interesa que autor sea Nicolás Morillo. Es decir, son, muy importante, son parámetros de documento, no de herramienta, documento. ¿Qué más cosa? Unidades. Aquí básicamente nos deja utilizar el sistema imperial o el sistema métrico. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo suelo utilizar el imperial, la pulgada. Una pulgada son 25,4, o mejor, una décima de pulgada, 2,54. En el esquemático no tiene mucha razón de ser. Yo puedo tranquilamente trabajar en milímetros. Con lo cual, al trabajar en milímetros, daros cuenta que las referencias son 2,52,73 milímetros. Y antes eran décimas o milésimas de pulgada. Sin embargo, luego, para trabajar de SIG, para trabajar con placas de circuito impreso, como todo va a venir en décimas de pulgada, pues yo me gusta más trabajar en pulgadas, y además me deja elegir la unidad. Milésimas de pulgadas, pulgadas, yo milésimas de pulgadas. Y template. Template es generar plantillas. Vamos a ver. Morillo. Qué costumbre de trabajar siempre con el lápiz de Morillo, siempre tiene costumbre de trabajar con el 052B. Lápiz no lo tengo aquí, lo tengo en casa, blando, que dibuja como Dios, es un poco guarro pero marca bien, y coges la goma y borras bien. Y Morillo tiene costumbre de trabajar, normalmente trabaja con A4, con un grid de décima de pulgada, con el autor Morillo, con el tal, o sea, hay cosas que son propias mías. Es que lo que puedo hacer, puedo colocar un formato de documento y lo guardo como, ahora mismo no me acuerdo cómo, lo guardo como template, como plantilla. Mañana, enciendo el ordenador, quiero hacer un proyecto nuevo, y en vez de tener que andar colocando el grid, el otro, cojo la plantilla, pum, la cargo y a tomar por saco. Entonces, este es las opciones de documento. Lo que nos importa muchísimo son esto: orientación, tamaño, grids. Mira, todavía lo tengo en milímetros. ¿Por qué? Porque resulta que he escogido imperiales, pero no le he dado al OK. Hasta que no le dais al OK, no guarda lo que habéis cambiado. Ahora sí me va a cambiar. La Skype, tipa. ¿De acuerdo? Aquí todavía tengo el de 50. Le voy a volver a recambiar. Le voy a poner, para no liarme, el 100.000. Así. Lo dicho, tamaño de hoja, orientación de hoja, tipo de Peter Block, los snap, parámetros, ya veremos, y unidades. Punto pelota. Punto. Ok, ya tengo preparada la hoja. El lápiz, la goma, el cuadriculado, todo. ¿Y qué es lo que hago a continuación? Dibujar. Muy bien. O sea, ¿qué es lo que hago a continuación? Primer paso. Buscar los componentes. Vale. Busco los componentes, ya los he encontrado. O ya sé dónde andan. Claro, todos no voy a buscar a la vez, ¿no? ¿Qué hago exactamente? Pasito a pasito. Esto que os digo ahora es muy importante, ¿eh? ¿Qué hago exactamente? Vale, coges... No, todos no. Uno, ese circuito integral. Primero te tienes que hacer una distribución mental. Si no coges de verdad un lápiz y un papel y haces un garabato de cómo vas a distribuir las cosas, tienes que hacer una distribución mental del esquema. Y a continuación coger el primer circuito integrado. ¿Y qué tienes que hacer con ese circuito integrado? Pincharlo aquí, ¡pam! Y luego, el siguiente. ¿Y qué hacemos? Pincharlo. Y luego,
pincharlo. Luego, Y como tengas todos, cuando tengas todos, ¿qué? Los circuitos integrados, sí. ¿qué harías a continuación? Pulsadores, resistentes. Condensadores, resistencias. Es decir, lo primero que hacemos, ¿qué es? Colocar los componentes. Primero los componentes, todos. No vale decir, integrado, otro integrado, y voy a unir ya esta patilla con esta con esta y esta con esta. Y una resistencia y uno, esto con esto y este con esto. Y ahora un condensador y este con este y este. No. Componentes, pam, 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 pam. Tiene buena pinta la distribución. Hemos colocado todos los componentes a la par. El próximo día daremos 4 reglas sencillas, ¿no? Para colocar para hacer un esquema. Componentes. Y después de los componentes, cableados. Bueno, yo considero que la toma de tierra es un componente a final de cuentas. Cableados, este con este, este con este, este con este, este con este, y así sucesivamente. Entonces ya estamos, en otras palabras, preparados para empezar a dibujar nuestro componente, nuestro esquema. Ya tenemos el esquema, y este dibujo a mí me encanta. Ya tenemos el esquema en una hoja cuadriculada, pero no virtual, una hoja de papel cuadriculada en el que yo he puesto los componentes allá distribuidos. He hecho el esquema. Hombre, este está bien hecho, pero si estuviese mal hecho también no importaba, más sucio, más guarro, pero que digáis tú, mira, una resistencia, otra más o menos a esta distancia, otra a esta distancia, y si coges un papel, una a 4, digas, ostras tú, si se me sale la quinta resistencia, he calculado mal, la distancia tiene que ser más pequeña, esos valores, ya tengo que empezar a dibujar esto, y eso va a ser el siguiente paso. Y ese va a ser el siguiente paso que vamos a hacer aquí a partir del próximo día. Todo esto tenemos aquí, todo aquí la explicación, y bueno, lo haremos el próximo día, pero ahora aprovechamos ya para terminar y vemos las preferencias del editor de esquemas. Ahora nos ponemos en ello. El próximo día lo que vamos a hacer va a ser simplemente coger esto y hacer exactamente lo que nos dice aquí. Pim, pam, todos estos elementos. Si me hace más caso que hoy, por lo menos. ¿Qué vamos a hacer ahora para terminar en el cuarto de hora que nos queda? Y repito, porque yo listo no soy, pero pesado un rato largo. Repito, lo que vamos a hacer va a ser, lo que hemos hecho ha sido, dentro del diseño, cambiar las opciones del documento, de este estable. Sin embargo, tenemos otra opción, que es del entorno. Y puedo llegar a esa, por aquí, Tools, como hemos hecho antes, tirando hacia aquí abajo. Vaya, hombre, no me ha dado tiempo a que se vea. Tools, y aquí justo aquí debajo, Schematic Preference, que es esta pantalla, que es exactamente lo mismo que, si vengo a DXP, Preference. Solamente que nosotros damos en el esquemático. Aquí yo tengo todas las preferencias de todas las herramientas. Nosotros ahora, ¿con qué herramienta estamos? Con el esquemático. ¡Pum! Aquí tenemos. Vuelvo a insistir. Esto en lo que yo estoy aquí ahora es el valor por defecto de cuando yo arranque la herramienta. Lo que os he dicho antes. Tengo una parte de grids. Antes también tenía una parte de grids. Tenía los grids visibles y el snap grid. Aquí también tengo una parte de grid. Entonces, aquí lo que me permite es colocar los valores de grid por defecto. Aquí me está diciendo, pues visible grid, línea. Línea. O sea, el grid, el cuadriculado que he visto, línea. ¿De qué color se veía? Gris. Si la quieres en rojo, lo que quieras. Eso lo cambias aquí. Y solo, en este caso, solo aquí. Esto va a ser la forma de arranque. Y luego, pues bueno, los grids para unidades imperiales. El snap grid va a ser un 10, 50, 100. Y el electrical grid y el visible grid. Bueno, pues ya está. Pues, es lo que me marca. Y aquí tengo yo un montón de cosas. Vamos a ir
echando, yo no las voy a... No las voy, porque es que aquí, no es que nos mareemos, es que hay muchas cosas que no sabéis ni qué son. El back wires and auto-junction, el optimizer wires y buses, component quad wire, o sea, hay cosas que de aquí no tenemos ni idea de lo que son, ni idea, entonces no las podemos explicar. Lo que sí conviene es que otra vez lo mismo, le echemos un vistazo rápido. Y yo os digo, importantes son, seguro que alguna se me olvida y a medida que vayamos trabajando, bueno, pues no pasa nada, vendremos y entraremos. Muy importantes son drag ortogonal. El drag ortogonal drag es arrastrar y ortogonal es que las líneas sean ortogonales. Las líneas ortogonales son aquellas que solamente pueden ser horizontales o verticales. Es decir, si yo tengo puesto el modo drag ortogonal y muevo un componente, muevo una resistencia, voy a arrastrar las conexiones de esa resistencia, pero en modo ortogonal, es decir, voy a arrastrarlas siempre haciendo líneas ortogonales, que es lo que hay que hacer en los esquemas. En un esquema eléctrico, si alguien encuentra por ahí un esquema eléctrico un poco serio, que tenga las conexiones con líneas inclinadas, que me enseñe. Si yo quito el drag ortogonal, me va a permitir hacer líneas inclinadas. Vale. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Pues un montón de cosas. Alfanumeric suffix. Bueno, son un montón de cosas que ya os digo, ahora no... Pero sí me interesa que vosotros por vuestra cuenta vengáis aquí, echéis un vistazo aquí, miréis gráfica de edición, mouse, configuración del mouse, al loro. ¿Cómo he dicho que hacía el mouse? El zoom en mi ordenador con el control y la ruleta. Zoom main window, control, wheel. Que alguno quiere hacer en lugar de con el control, con el shift o con el alt, lo cambia. Desde aquí lo cambia. Con el control, con lo que sea. Cada uno con lo que le apetezca. Vertical scroll, vertical horizontal, moverlos, cambiar canal, ya veréis. Ahora de momento nosotros nos quedamos, en mi caso, con el zoom, y va a ser importante. Es una herramienta, aquí hay, para Morillo, en opinión de Morillo hay tres. Manejar los teclados es imprescindible. ¿Cuántas manos tenemos? Dos, y el ratón en una. ¿Y la otra? Pues no, es que conviene usarla para algo. Control C, control V, control Y, control Z, el zoom, control ruleta. Mover el esquema hacia arriba o hacia abajo. Sí, todos sabemos que venimos a las barras de desplazamiento y se puede, pero para eso hay que mover el ratón. Si yo cojo y digo Shift y ruleta y consigo que el esquema vaya para arriba para abajo, o Alt y ruleta y consigo que el esquema vaya derecha a izquierda, pues no necesito mover el ratón absolutamente para nada. Yo utilizo la mano que no uso normalmente. Eso lo tenemos aquí. Compilador, bueno, compilador, ya veremos formas de ver errores y warnings, autofocus, library autozoom. Los grids ya lo hemos visto, pre-acquire, ya veremos algunas cosas, otras ni eso, unidades por defecto, es la misma pantalla que antes, ¿no? Con el document options, la misma. ¿Es la misma cosa? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo pongo aquí en milímetros, cuando yo creo un proyecto nuevo, cuando yo abra Altium, yo voy a abrir la pantalla en milímetros, siempre. Sin embargo, ahora la voy a abrir siempre en imperiales. Si yo cuando la abro en imperiales la quiero cambiar en mi proyecto a milímetros, tengo que ir por el otro lado, por la otra pantalla. Primitivas por defecto, pues nosotros lo dejamos, y luego aquí yo le tengo hecho para que me importe ORCAD, entonces me ha creado aquí de ORCAD, y bueno, pues aquí son configuraciones específicas para importar trabajos de ORCAD. Y vuelvo a decir que esto son las preferencias de todo el equipo. ¿De acuerdo? Aquí lo dejamos. Vais a dedicar ahora los 10 minutos que nos quedan a todo lo que hemos visto, cogiendo los apuntes, ir haciéndolo. Os permite la pantalla esa tan grande
dejar un cacho para el PDF y otro cacho para eso. De todas formas, allá abajo tenéis pues 12 manuales de Altium, de las 200 y pico páginas, de este. Entonces, el que se arregle mejor con papel, coge el papel y con las dos cosas trabaja. Lo dejáis ahí y para el próximo día, para mañana, por lo dicho, empezaremos a dibujar este esquema. ¿De acuerdo? Los de Siri mañana no venís. Bueno, pero ya podéis en casa coger este manual, este tutorial y empezar a hacerlo. Simplemente vamos a hacer lo que aparece aquí, no más. ¿De acuerdo? En casa no, pero